la nueva. Profesora, iba a compartir la Acuérdenme pantalla, ¿no? siempre, por favor, de grabar la clase. No, esto no estaba siendo grabado. Entonces, esa es la ventaja de Stockett-Watson. Entonces, estos dos textos son complementarios, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos el texto de análisis econométrico de Green. Este es un texto un poquito más avanzado. Se utiliza fundamentalmente en posgrado, pero algunos temas como series de tiempo están más desarrolladas en el texto de Green. Green es profesor de la Universidad de Nueva York, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York en Estados Unidos, y también es bastante reconocido como econometrista. Los links de los dos primeros textos en PDF están en aula. Ustedes los pueden bajar en PDF, los pueden utilizar. La versión de Stockett-Watson, una versión un poquito anterior, la última versión es del 2019, pero y está en español y no pasa nada, son los temas, son los. Con respecto a las reglas del juego, nosotros tenemos 3 certámenes. La idea es, después de discutir y debatir con los profesores de econometría, se llegó a que lo mejor era parcializar la materia y dividir la materia, los temas en 3 certámenes que valen un 65% de la nota final, ¿de acuerdo? Después tenemos 4 controles, que serían un 10% de la nota final. Después tenemos actividades de clases, con los cuales serían un 5% de la nota final. ¿Qué son esas actividades? Trabajos de grupo. Una pequeña demostración, un pequeño cálculo. El trabajo de grupo puede ser conceptual o también computacional. O sea, ustedes tienen los datos, ustedes tienen que estimar una regresión, estimar un modelito, y eso es la actividad. Y el trabajo práctico es de 25% de la nota final. Si ustedes suman aquí, les va a dar más del 100%. Entonces, la idea es que las actividades de clase, esa nota es como el comodín. Generalmente, como es trabajo de grupo, los alumnos tienen buena nota, entonces esa nota va a reemplazar al peor 5%, ya sea de certámenes o controles. ¿De acuerdo? De los promedios, claro. Entonces, aquí en el fondo reemplaza el mínimo de control o certamen, de nota de control o certamen. Bueno, entonces esas serían las reglas del juego. Los calendarios de evaluaciones se los voy a subir durante el fin de semana, durante la próxima semana, para que ustedes se puedan organizar, ¿de acuerdo? Puedan organizar sus tiempos y puedan ver, justamente ver también la idea del trabajo. Por ejemplo, el trabajo tiene entregas parciales, ¿de acuerdo? La idea del trabajo es que un proyecto vale un 25% de la nota final. La idea del trabajo es que sea un proyecto de econometría en que ustedes lo tomen como un trabajo profesional o un trabajo académico, que podría ser una tesis o un trabajo profesional, ¿de acuerdo? Entonces la idea es que ustedes se junten, tomen una idea, van a tener 3 entregas. Una primera entrega es presentar el proyecto, qué quieren hacer, cuál es su idea, qué es lo que pretenden, quiénes son sus compañeros, por qué el tema es relevante. Después tienen que presentar algo más avanzado, los datos, un pequeño análisis de los datos, y ya la tercera parte es el trabajo de la estimación propiamente tal. ¿Por qué se hace eso? Porque generalmente, chilenos todos, los alumnos generalmente habían dejado los trabajos hacia el final, y tratan de hacer un gran trabajo con un gran tema de econometría en 2 semanas o en 1 semana, y se encuentran, claro, casos en que el alumno o la alumna o el grupo hizo un montón de estimaciones y al final llegaron a que nada era representativo. Entonces hay una tremenda frustración porque, claro, habían grandes expectativas, y obviamente la econometría requiere un aprendizaje paulatino, ¿de acuerdo? O sea, cuesta digerir a veces los temas, entonces requiere un estudio permanente y paulatino, y también el trabajo con econometría. El trabajo con econometría es muy fascinante, es entretenido, pero tiene sus bemoles y requiere dedicar tiempo, ¿de acuerdo? Dedicar tiempo, es mucho de ensayo y error. Entonces, por eso que el trabajo requiere estas entregas parciales como un proyecto de una asesoría que ustedes les pidan, un trabajo que
Generalmente eso requiere entregas parciales, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver parte de los conceptos básicos acerca de qué es lo que es la econometría. Econometría literalmente se define como una medida económica, ¿de acuerdo? Una medida económica. Entonces, ahora, conceptualmente, ¿qué es lo que sería esta medida? ¿Para qué nos sirve? Aquí nos dice, en la ciencia y el arte, entre paréntesis, de combinar la teoría económica con técnicas estadísticas para analizar los datos económicos, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué se hace en econometría? Nosotros tenemos hechos de la realidad, ¿de acuerdo? Tomamos esos hechos de la realidad y podríamos sistematizar esos hechos, podríamos construir ciertos indicadores, usamos método estadístico, lo formalizamos y podemos formular cierta teoría. Ese es un camino, ¿de acuerdo? A partir de la realidad, nosotros vamos a sistematizar la realidad y podríamos construir lo que se llama hechos estilizados. Tomamos datos, los datos, utilizamos el método estadístico y llegamos a construir ciertas hipótesis teóricas o ciertas teorías. El otro camino es tomar la teoría, tomamos la teoría, vemos qué nos dice la teoría acerca del comportamiento, por ejemplo, relaciones entre variables, relaciones entre, qué sé yo, tomamos la teoría económica o teoría, qué sé yo, de ciencias sociales, y o también muchos modelos en biología, en medicina, por ejemplo, y nos vamos a contrastar esa teoría con los datos. Y los datos vienen de los hechos, de la realidad, ¿de acuerdo? Vienen de los hechos y por lo tanto con esos datos podemos contrastar la teoría, usamos la econometría para contrastar esa teoría y alimentamos esa teoría. Puede que la teoría esté por un lado, los datos por otro. Entonces vamos a ir desechando algunas teorías que no se cumplen, no se verifican en los datos, o verificando otras teorías que sí son más exitosas. Entonces, eso sería el papel de la econometría, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de método en econometría, nosotros tenemos que remitirnos al método científico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en econometría? Lo primero es plantearnos hipótesis. Hipótesis de comportamiento. Pueden ser planteamientos de hipótesis muy simples. Esas hipótesis pueden ser, las podemos tomar de alguna teoría o pueden ser preguntas simplemente que nos hacemos, ¿de acuerdo? Entonces nos planteamos hipótesis y nos dice que esas hipótesis explican el comportamiento de la población. ¿Qué es lo que es la población? Cuando hablamos de población acá, no necesariamente nos referimos a la población humana, ¿de acuerdo? La población mundial, sino que nos referimos, es como nuestro conjunto objetivo. La población podrían ser los estudiantes de la Santa María, ¿de acuerdo? Eso podría ser nuestra población. La población podrían ser los jóvenes entre, qué sé yo, 25 a 35 años. Eso podría ser nuestra población, ¿de acuerdo? La población es nuestro conjunto objetivo que queremos estudiar. Eso es nuestra población. Entonces nos dice, explica el comportamiento de la población en base a decisiones racionales. ¿Por qué decisiones racionales? Hola, buenas tardes. ¿Por qué decisiones racionales? Porque generalmente lo que nosotros vamos a suponer acá, que hay un comportamiento cierto, sistemático, que es un comportamiento, las decisiones tienen un comportamiento ordenado en ese sentido, que siguen en base a las preferencias, ¿de acuerdo? En que yo prefiero, qué sé yo, si me gustan los helados, voy a tratar de los helados de frutilla, voy a elegir siempre en primera prioridad el helado de frutilla, ¿de acuerdo? Si las decisiones fueran no racionales, no tuvieran ese comportamiento ordenado, sería difícil nosotros poder predecir algo, ¿de acuerdo? Poder explicar su comportamiento. Y aquí vamos a ver que en la realidad, por ejemplo, tenemos algunos fenómenos y marcados, por ejemplo, en el sector financiero, en que existen comportamientos, es difícil predecir el sector financiero, ¿de acuerdo? Hay mucha volatilidad. Las decisiones generalmente a veces pueden ser no racionales en el sector financiero. Entonces, a veces no es fácil poder modelar el sector financiero, encontrar relaciones determinísticas y poder hacer predicciones, ¿de acuerdo? Si no, seríamos todos ricos, ¿de acuerdo? Entonces, la idea acá es que tenemos decisiones racionales. Y ese supuesto es bien importante, ¿de acuerdo?
para ver cuál es el alcance de la econometría. Después vamos a hacer una formulación matemática de los modelos, ¿de acuerdo? O sea, vamos a formalizar la teoría en relaciones y funciones, por ejemplo, Y depende de X, una función de X. El consumo depende del ingreso disponible, ¿de acuerdo? Una vez que formulamos matemáticamente la teoría, después vamos a formular un modelo econométrico. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo econométrico y la formulación matemática del modelo? Es que le introducimos a nuestro modelo matemático incertidumbre. Y por lo tanto, esa incertidumbre incorpora variables aleatorias, ¿de acuerdo? Incorpora un error. O sea, aquí, si nosotros pudiéramos conocer exactamente las decisiones que va a pasar, por ejemplo, hacia adelante, no tendríamos incertidumbre y no tendríamos error. Como no sabemos, como el comportamiento humano puede ser racional, pero está sujeto a elementos no considerados, aquí tenemos que considerar un error. Entonces fíjense que hay la diferencia entre el paso 2 y 3 es simplemente el error, la incertidumbre, ¿de acuerdo? Para poder estimar ese modelo en base a los datos, nosotros tenemos que tener métodos de recolección y análisis de datos. Aquí está el papel de las estadísticas, ¿de acuerdo? Que son observaciones de la realidad. ¿Qué es lo que son los datos? Los datos son los hechos, recopilación de hechos. Ahora, los datos son relevantes, ¿de acuerdo? Los distintos tipos de datos son muy relevantes. ¿Qué tipo de datos vamos a usar? ¿Cuántos datos necesitamos usar? ¿Qué es lo que nos dicen los datos? Entonces, todo este análisis de datos es bastante relevante para la econometría y también para la calidad del análisis econométrico que podemos hacer. Bueno, una vez que tenemos nuestro análisis de datos, nosotros vamos a estimar los parámetros de un modelo, ¿de acuerdo? Y para eso necesitamos los distintos software y los software y además y que cada vez pueden ser más sofisticados, ¿de acuerdo? Para eso necesitamos utilizar distintos software, algunos nos sirven para una cosa, otros nos sirven para otra. ¿Y qué es lo que significa la estimación? Nosotros vamos a dar valores a los parámetros de un modelo, ¿de acuerdo? Tenemos que dar valores a los parámetros de un modelo de tal manera de poder predecir. Con esos parametrización, nosotros vamos a poder hacer test de hipótesis, verificar el cumplimiento de las hipótesis teóricas, podemos también, y después, posterior a esto, podemos hacer predicción. Vamos a distinguir cuando hacemos predicción, lo que es la predicción en la muestra y predicción fuera de la muestra. Cuando nosotros validamos una hipótesis, validamos una teoría, nosotros encontramos parámetros de comportamiento. Por ejemplo, vamos a ver aquí el ejemplo siguiente que vamos a ver de la teoría de la función de consumo, keynesiana. Nosotros podríamos tomar los datos y predecir el comportamiento del consumo por los mismos datos que usamos para estimar. Y eso sería predicción en la muestra. Pero a lo que a nosotros nos interesa es poder predecir el comportamiento del consumo en cualquier periodo, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería una predicción fuera de la muestra. Entonces, aquí vamos a distinguir entre esos dos tipos de predicciones, ¿de acuerdo? En la muestra y fuera de la muestra. Porque la idea es que nosotros podamos explicar el comportamiento de algún fenómeno de las variables y por lo tanto poder hacer predicciones. ¿Para qué se usa la econometría? La econometría se usa para predecir, básicamente para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Para tomar decisiones necesitamos muchas veces la econometría. Por ejemplo, para tomar decisiones, el Banco Central, por ejemplo, todos los años hace predicciones de, qué sé yo, de cuánto va a crecer la economía, de cuál va a ser la inflación, cómo va a ser el tipo de cambio, etcétera, y cómo va a estar la tasa de desempleo. ¿A quiénes les sirven esas predicciones? Les sirven a las empresas para tomar decisiones. La empresa ya tiene más o menos cuál es el panorama que se viene, ¿de acuerdo? Y con eso toman decisiones. Las empresas, grandes empresas, por ejemplo, piensen ustedes que tienen que hacer grandes inversiones, tienen que tomar decisiones en base informadamente, entonces tienen que predecir el futuro. Por ejemplo, hoy día con el conflicto entre Ucrania y Rusia se han disparado el precio de las materias primas, el precio del cobre también, el precio del petróleo, el precio del gas, el precio del trigo.
si los futuros de trigo se dispararon, subieron 100%, más de 100% durante la semana. Entonces, obviamente, si alguien quiere tomar una decisión de inversión, o por ejemplo, un agricultor quiere plantar trigo, le interesa saber qué está pasando con el trigo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, para ver un ejemplo del método, vamos a ver la teoría de consumo keynesiana, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos dice la teoría keynesiana? Nos dice, mire, el consumo es una función del ingreso disponible, ¿de acuerdo? El ingreso disponible de las personas, el ingreso disponible para gastar, que sería el ingreso menos los impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, hay una relación positiva, y el modelo matemático, nosotros podemos formular este modelo matemáticamente diciendo que esto es una relación lineal, en que tenemos un componente del consumo, que es el consumo autónomo, que llamamos este C sub 0, y otro componente que depende, que el consumo autónomo no depende del ingreso, y que sería el consumo de subsistencia, ¿de acuerdo? El consumo, siempre tenemos que consumir algo, aunque tengamos un ingreso cero, de lo contrario uno se moriría, ¿de acuerdo? Y ese consumo autónomo podría provenir de ahorros, podría provenir de créditos, podría venir de ayuda del Estado, un bono, IFE, etcétera, ¿de acuerdo? En el contexto del COVID, por ejemplo, las personas quedaron sin trabajo, tenían que consumir, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería el consumo autónomo. Ahora aquí estamos hablando de toda la economía, ¿de acuerdo? Ese consumo autónomo es el consumo agregado de toda la economía, ¿de acuerdo? Y por otra parte, tenemos la parte C sub 1, sería la propensión marginal al consumo, que sería la parte del ingreso disponible que las personas destinan a consumir, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que, ese sería mi modelo matemático. ¿Qué me dice la teoría? La teoría me dice que la propensión marginal al consumo es un número que está entre 0 y 1, ¿de acuerdo? O sea, yo no puedo gastar más que mi ingreso, y generalmente tampoco tampoco tengo cero consumo, ¿de acuerdo? O sea, la propensión marginal al consumo es un número que estaría entre 0 y 1. ¿Cómo pasamos del modelo matemático al modelo econométrico? Simplemente le agregamos un término de error. Con ese término de error le estamos incorporando a nuestro modelo la aleatoriedad, ¿de acuerdo? La aleatoriedad, que el consumo, si bien depende del ingreso disponible, depende del consumo autónomo, en algunos momentos se podría disparar. Nadie sabe por qué. ¿De acuerdo? Nadie sabe por qué. O podría caer. Si las personas se ponen nerviosas porque estamos en guerra o porque Europa está en guerra, podrían querer abastecerse para el invierno, comprando, qué sé yo, más bienes no perecederos. Y la gente se vuelve loca y va. Eso ocurrió, por ejemplo, aquí en Chile, antes de la pandemia, al inicio de la pandemia. La gente se iba al supermercado y llenaba los carros pensando que ya no va a haber comida, no va a haber alcohol, no van a haber insumos, y por lo tanto me lo compro todo. ¿De acuerdo? En ese momento el consumo se dispara, y aquí aparece el término de error. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo estimamos econométricamente, tenemos los datos, tenemos la serie anual de consumo e ingreso disponible para Chile entre el 90 y 2018, y vamos a ver qué es lo que nos dio. Usamos acá, esto está estimado con Stata, y qué es lo que nos da esta función, que es una función lineal, nos da una función lineal con un ajuste bastante bueno, ¿de acuerdo? O sea, los puntitos son las observaciones, y el área sombreada, gris, nos representa el ajuste del modelo, o sea, cuánto del modelo representa el comportamiento de los datos, y vemos que es bastante certero nuestro modelo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos dice acá? Estos coeficientes, aquí tenemos la variable, el consumo, la constante, y esta constante sería el consumo autónomo, ¿de acuerdo? El consumo autónomo para Chile, en promedio en ese periodo, este coeficiente sería la propensión marginal al consumo, que nos dice que la propensión marginal al consumo para Chile en ese periodo es de un 64%. O sea, eso quiere decir que los chilenos en ese periodo gastamos el 64% del ingreso, destinamos el 64% del ingreso a consumo. ¿Ese valor les parece bajo, alto, normal? ¿Qué les parece? ¿Alto?
es alto, pero ¿les parece normal? Tú dices alto. ¿Comparado con qué? Porque tendríamos, para ver si es alto o bajo, tendríamos que compararlo. Para darles un marco de comparación, piensen ustedes que este mismo ejercicio hecho para China da una propensión marginal al consumo de 0,6. En general, los chinos, los asiáticos, en general tienen tasas de ahorro más altas que nosotros, por lo tanto, tasas de consumo más bajas, ¿de acuerdo? Hay muchas razones para eso, pero generalmente las familias tienden a ahorrar más. Si lo tomamos para Estados Unidos, nos da 0,69. Dime. Entonces nosotros, si bien es alto, estamos entre Estados Unidos, el comportamiento de Estados Unidos, el comportamiento de China. Estamos como entre la mitad, ¿de acuerdo? O sea, es una propensión marginal al consumo relativamente alta, pero no tan alta como la que tiene Estados Unidos. O sea, es un país más consumista en ese sentido, que tiende a ahorrar menos, ¿de acuerdo? Y por otro lado, los asiáticos también, seguramente países como Alemania, hay más austeridad, ¿de acuerdo? Las personas son más austeras por las guerras, distintas razones, ¿de acuerdo? Bueno, aquí este monito, esta figura, esta imagen aquí representa, aquí dice el método. Dentro del método de econometría está la ética, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante? Porque cuando yo estimo un modelo econométrico, cuando ustedes estiman un modelo econométrico, aquí está la tentación de forzar los resultados, de maquillar mis datos, y de forzar mis datos. A veces las relaciones me pueden dar que son cero. A veces yo voy a estimar un modelo, por ejemplo en finanzas pasa mucho. Yo voy a estimar un modelo en finanzas y me da que la relación no tiene nada que ver con las hipótesis o lo que dice la teoría. Entonces uno dice, bueno, los datos están malos, aquí ¿qué hago? Y entonces aquí opera aquí la tentación, no sé, como el diablillo o que hay en cada uno de nosotros, nos dice, oye, si estamos bajo la presión que tenemos que hacer una entrega, ya sea para el trabajo o la academia, aquí forzamos los datos. Entonces, el tema aquí es ese forzamiento de datos. Fíjense que si bien para nosotros puede ser una pequeña diablura, pero la persona que va a tomar decisiones con eso puede tomar decisiones erradas, completamente erradas. Se puede caer un puente, puede ser una mala política económica, puede ser una política errada, puede haber muchos perjuicios por esa pequeña diablura, ¿de acuerdo? Entonces aquí es importante la ética, ¿de acuerdo? La ética, porque aquí hay que tener en cuenta que detrás de este modelo, detrás de mi resultado, van a haber personas que toman decisiones. Y esas decisiones pueden afectar a una empresa, pueden afectar a la economía, nos pueden afectar a todos, ¿de acuerdo? Entonces es importante la ética en econometría. Porque finalmente, cuando uno estima, cuando uno trabaja con econometría, estamos solos en un laboratorio, como el científico que está solo haciendo mezclas químicas, nosotros estamos solos en un computador con los datos. Nadie sabe qué pasó ahí, ¿de acuerdo? Solo nosotros vamos a saber. Entonces la ética es importante. Bueno, entrando un poquito más en terreno de la econometría, vamos a ver las relaciones entre variables, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver dos tipos por una parte las relaciones entre variables las podríamos distinguir entre bivariadas y multivariadas, ¿de acuerdo? Entonces cuando hablamos de relaciones entre variables, podríamos decir de bivariadas cuando tenemos dos variables, consumo, ingreso disponible, precio del cobre en función de las ventas de cobre, la inflación versus el tipo de cambio. Sería una relación entre dos variables. Pero por otro lado, podríamos tener relaciones de multivariadas, de acuerdo, grupos de variables. Por ejemplo, el ingreso, los precios y el consumo, la producción, los costos, las ventas. Ahí tendríamos tres variables. O muchas más variables, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de relaciones entre variables, tenemos que tener en cuenta tres características, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el signo de la relación? Si es positivo o negativo.
Si dos variables tienen una relación, esa relación puede ser positiva, puede ser negativa o neutral. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la importancia de la relación? Podría ser débil o podría ser fuerte. Si nosotros nos vamos al ejemplo del consumo, la función de consumo, la teoría de consumo, la teoría de consumo del ingreso disponible, ¿qué es lo que diríamos? ¿Esa relación es positiva o negativa? ¿Qué es lo que nos dice este coeficiente? ¿La relación es positiva o negativa? Positiva. ¿Es fuerte o es débil? Es fuerte, ¿no es cierto? Es fuerte. O sea, fíjense que el consumo estaría explicado en un 65, un 64% del consumo estaría explicado por el ingreso disponible. Por lo tanto, fuerte la relación, ¿de acuerdo? Es una relación fuerte. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es el tipo de relación? ¿La relación es lineal o la relación no es lineal? ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos estas consideraciones. O sea, tenemos relaciones bivariadas, multivariadas, las características y las de las relaciones. Por otro lado, vamos a ver cuáles son las medidas y los tipos de relación entre las variables. Entonces, lo primero que vamos a ver es la correlación, ¿de acuerdo? La correlación, la primera medida de relación entre variables, después vamos a ver la regresión y la causalidad, ¿de acuerdo? Correlación, regresión y causalidad. Entonces, la primera relación entre variables la podríamos medir a través de la correlación, ¿de acuerdo? Que podría ser a través del coeficiente de correlación. Es la primera medida entre variables. ¿Cómo puedo saber si dos variables se relacionan? Para ver cuál es la correlación que existe entre ellas. Y aquí tenemos ¿qué es lo que nos mide la correlación? Nos mide la importancia de la relación. Aquí generalmente cuando hablamos de correlación, hablamos de una relación lineal, ¿de acuerdo? Una relación lineal. ¿Cuál es la importancia de la relación lineal entre dos variables? Nos dice, mide la dirección de la relación entre las variables, que puede ser positiva o negativa. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de correlación? Por ejemplo, las horas de sueño y la capacidad de concentración, el número de habitantes y el número de contagios COVID, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos otra correlación. Y en tercer lugar, tendríamos el tamaño de la población y el PIB per cápita, ¿de acuerdo? Tenemos tres tipos de correlación. Entonces, en este cuadrito, aquí tenemos las horas de sueño, la concentración. Aquí los alumnos que están en su casa pueden usar acá en las herramientas de Zoom y le pueden poner aquí un signo más si creen que la relación es positiva, un signo menos si es negativa y un signo y una rayita si es neutral. ¿Cómo sería la relación entre horas de sueño y la concentración? Negativa. A mayor concentración. Por lo tanto, la relación sería positiva. ¿De acuerdo? Entonces aquí habría que ponerle, en el cuadrito, habría que ponerle una cruz. Ustedes podrían, los que están en su casa, le podrían poner una cruz. Aquí. Le pondríamos una cruz. ¿De acuerdo? Una cruz positiva. Pero ¿qué pasa con el número de habitantes y el número de contagios COVID? ¿Positiva también? ¿Qué pasa con el número de habitantes y el número de contagios COVID? ¿Sería positiva? Positiva, ya. Tú dices positiva. Y el PIB per cápita y el número de habitantes. Ya. Vamos a ver qué nos dicen los datos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos esta tabla donde nos dan el número de contagios COVID. Esto fue la semana del año pasado, la semana del 23 al 28 de agosto del año pasado. Aquí tenemos el grupo de países, los casos semanales, los casos por millón de habitantes. Entonces, en esa semana, ¿cuál fue el país que tuvo el mayor número de casos semanales? Estados Unidos, ¿de acuerdo? El que tuvo el menor fue Uruguay. Los casos por millón de habitantes, pese a que Estados Unidos tuvo el número absoluto, mayor número absoluto de casos,
El número de los casos por millón de habitantes, el número mayor de casos por millón de habitantes fue en Irán. En segundo lugar tuvimos el Reino Unido y en tercer lugar fue Estados Unidos. ¿Cuál es la población de Estados Unidos? Mucho más grande que la de Irán y mucho más grande que la del Reino Unido. ¿Cuántos habitantes tiene el Reino Unido? 40, 50 millones, ¿de acuerdo? Irán, un poquito más, 80 millones, sí. Irán es como, son 80 millones. Entonces, podríamos decir, por otra parte, fíjense que los casos por millón de habitantes fueron 208 en Uruguay. Uruguay son 3 millones y medio más o menos de habitantes, y fueron 75, solo 75 en Uruguay. En Ecuador, perdón, que tiene bastante más habitantes que Uruguay. Podríamos decir entonces que hay una relación estrictamente positiva entre número de habitantes y contagios COVID. No, no necesariamente. No existe, o sea, no existe una correlación lineal, ¿de acuerdo? No existe una correlación lineal, porque tomemos el caso de India. Aquí India tuvo 173 casos por millón de habitantes, o sea, tuvo menos que Uruguay, con una población de más de 1.000 millones de habitantes. Entonces, no podemos decir que hay una correlación positiva, ¿de acuerdo? Y si es positiva es muy débil o podría no ser lineal, digamos. Podría no ser lineal, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con el PIB, el tamaño de la población y el PIB per cápita? Aquí tenemos este grupo de países, tenemos el PIB absoluto, el PIB total y tenemos el PIB per cápita. Aquí hay otras variables que es indicador, escolaridad y coeficiente de Gini, que por ahora no nos interesa, pero sí comparemos los países. Por ejemplo, de este grupo, el país más rico, ¿cuál es el país con mayor PIB? Estos son datos del año pasado, China superó, de acuerdo a estos datos, habría superado a China. En per cápita Estados Unidos, obviamente en per cápita Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos un contraejemplo. Estados Unidos tendría el mayor PIB per cápita. Estados Unidos 300 millones de habitantes. El menor PIB per cápita en este grupo lo tiene India, con más de 1.400 millones de habitantes más o menos. Por lo tanto, ¿podríamos decir que existe una correlación positiva entre población y PIB per cápita? No. Aquí definitivamente no. O sea, Chile tiene un PIB per cápita, de acuerdo en paridad de poder de compra, en $25.857 y Brasil 15.272, y la población de Brasil es casi 10 veces la de Chile. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Obviamente aquí necesitamos un poquito más de información, ¿de acuerdo? Entonces la primera medida justamente para ver la correlación entre las variables, el coeficiente de correlación y el coeficiente de correlación simple, ¿de acuerdo? Entonces decíamos que considerando un número n de observaciones, para dos variables el coeficiente de correlación simple, que es lo que sería la que le llamamos esta R minúscula, es el cociente entre la covarianza y el producto de las desviaciones estándar, ¿de acuerdo? Producto de la covarianza dividido por el producto de las desviaciones estándar, y es un número que está entre -1 y 1, ¿de acuerdo? Esto ya lo habían visto ustedes, coeficiente de correlación, en estadística, o sea, esto es simplemente un repaso. Entonces tenemos la covarianza de las dos variables, en este caso la covarianza muestral, es simplemente la sumatoria X por Y en desvío con respecto a la media. ¿Qué quiere decir desvío con respecto a la media? Simplemente yo le resto la media a la variable. ¿Por qué desviamos las variables con respecto a la media? ¿Cuál sería la razón? Aquí vamos a usar mucho las variables en desvíos con respecto a la media. Claro, por una parte para encontrar el error, pero por otra parte también porque nosotros cuando hablamos de correlación podríamos tener correlación positiva o correlación negativa.
¿de acuerdo? Entonces lo que nos interesa a nosotros es ver la magnitud de la correlación, en términos absolutos. Entonces, si la correlación es en términos absolutos, podríamos tener correlación positiva si ambos variables están en el eje positivo, pero si ambas variables están en el eje negativo, tenemos una correlación positiva. Lo mismo en el cuadrante, ¿no es cierto? En el cuadrante de coordenadas. Entonces lo mismo, si ambos están, cada una tiene una relación positiva, negativa, nos daría una correlación negativa. Entonces, para evitar esa confusión de cuadrantes, nosotros desviamos, calculamos la correlación con las variables en desvíos con respecto a la media. Eso lo vamos a utilizar bastante en econometría, ¿de acuerdo? O sea, utilizando las variables en desvío con respecto a la media. Entonces vamos a usar vamos a hacer este pequeño ejemplo. Esto ustedes ya lo deben haber visto, o sea, esto ya lo vieron, no es necesario repasarlo, ¿no? ¿Mm? Está visto. Entonces podemos hacer este ejemplo. Entonces me dicen fácilmente, me dicen calcular el coeficiente de correlación entre el ingreso de las personas y su nivel de escolaridad, ¿de acuerdo? Aquí hay una hipótesis que obviamente también los datos nos muestran que el ingreso aumenta con la escolaridad de las personas. Entonces tenemos una muestra de 4.161 observaciones. Aquí nos dan los datos, la sumatoria de XY 325.431, la desviación de X 3,15, desviación de Y sería 413,9. Que lo que es X sería el nivel de escolaridad y Y sería el ingreso, ¿de acuerdo? Entonces calculemos esta coeficiente de correlación. Entonces, yo después voy a compartir la pantalla, la pizarrita, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos el ejemplo 1. Vamos a poner acá X e Y y tendríamos que esto es 325 325.431, y por otro lado tenemos acá el cociente de el producto de 3,15 por 413,9. ¿Cuánto nos daría esto? La pizarra. Aquí no me dejó este muchacho la pizarra. Vamos a... No se ve la pizarra. Acá, aquí no. Se sigue viendo esto. A ver, ahí. No. Por ahora no podemos usar la pizarrita. Qué malo está porque... ¿Cuánto nos daría? 249. A ver, hay algo malo aquí. 300. ¿Cuánto te da? ¿Este cociente te da? 249, 605. Hay algo malo aquí, ¿no? Porque esto debería dar menor que 1. Entonces, XY 325,431 dividido por XY. Ahí te da Profesora, 0,25, o sea, un 25%. Un 25%. Ese 25% es mucho o poco. ¿Cómo lo podrían definir? Débil, ¿no es cierto? Fíjense que aquí nos dio, para los que están en su casa, no sé cuánto les dio a ustedes.
coeficiente de correlación, aquí tienen que utilizar 325,431 en lugar de 1000, ¿de acuerdo? ¿Cuánto les dio el coeficiente de correlación? A los que están en la casa, Profesora, el 325 habría que dividirlo por la población, o sea, la muestra, perdón. claro, 325,431, y eso lo divides por el producto de 3,15 por 413,9, que es el producto de las desviaciones estándar. Profe, pero en la fórmula aparece un n Dividido por dividiendo n. la sumatoria en la PPT. Dividido por n, dice que la acá. correlación. Ah, La covarianza, perdón. Covarianza dividido por n. sí, tienes razón. Aquí está, nos faltó la división por el... a ver, déjame... Acá Al parecer, la dividido por la covarianza, muestra. sí, la covarianza, sí, aquí está ajustado, aquí, está bien. La covarianza, espérate, entonces aquí deberíamos dividir esto, todo por n, aquí, todo esto por la muestra, igual no nos queda, no, si está, igual nos queda, porque si dividimos todo eso por, a estos 249 por 4161, claro, pero da lo mismo, o sea, porque tuvimos esto, que era coma 605, entonces da lo mismo, dividir eso por 4161 y dividido después por esto, por este producto. Entonces, ¿cuánto nos quedaría ahora? 0,05998 es aproximadamente 0,06, o sea, 6%. 6%. Ahora, ahora sí, gracias los que están en la casa. ¿Cuánto les dio entonces el coeficiente de correlación? Un 6%, profe. ¿Cuánto les dio? Un 6% también. 6%. 6% es bajo, ¿no es cierto? Es bastante bajo. O sea, uno esperaría, nos había dado 25%, que decían igual es bajo. Uno esperaría un coeficiente de correlación bastante más alto. Ahora, estos datos obviamente son datos, por ejemplo, no son para Chile. En el caso de Chile, nosotros tenemos datos, una correlación bastante más alta. Por ejemplo, si uno toma la encuesta CACEN, que la encuesta socioeconómica que elabora el Ministerio de Desarrollo Social, nos dan datos, una correlación más estrecha entre escolaridad e ingreso. Interesante, ¿no es cierto? Ahora vamos a tener que ver que hay ¿qué otros factores explicarían el ingreso de las personas, y no solamente la escolaridad? ¿Qué otros factores creen ustedes? O sea, obviamente la escolaridad depende de los lugares. Por ejemplo, aquí en Chile el premio que se llama el retorno a la educación es bastante alto, ¿de acuerdo? Todavía. En Estados Unidos es cierto, pero en ciertas industrias, ¿de acuerdo? El retorno a la educación sigue siendo alto. En Europa el retorno a la educación es bastante más bajo que en Estados Unidos. Hay muchísimos más profesionales, pero no todos son tan exitosos, ¿de acuerdo? En Estados Unidos hay más meritocracia que en otras partes, y los profesionales top en ciertas industrias pueden tener un ingreso bastante más alto en relación a los no profesionales. Aquí en Chile el retorno a la educación sigue siendo alto. Entonces, interesante, un 6% que nos dicen los datos es bastante bajo, ¿de acuerdo? Uno dice, ¿para qué estudio? ¿No es cierto? Ustedes dirían, ¿para qué estudio si mi retorno es tan bajo? ¿De qué dependería el ingreso? Quizá habría que buscar aquí. Justamente vamos a trabajar con estas cosas. ¿Qué es lo que es el análisis de regresión? El análisis, a diferencia de la correlación, fíjense que la correlación simplemente me dice si dos variables están relacionadas o no, positivamente o negativamente, o no tienen relación. Pero no me dice nada de una variable dependiente o una variable que determina la otra. No me dice nada de eso.
dos variables están relacionadas o no. En cambio, el análisis de regresión, vamos a hablar sí aquí de una relación de dependencia, una relación determinística. O sea, una variable depende de una o más variables, ¿de acuerdo? La variable dependiente, en este caso llamamos la i, sería explicada por otra variable o determinada por otra variable. Entonces una relación muchísimo más fuerte que la simple correlación. Y eso es lo que nosotros hacemos en el análisis de regresión. Buscamos determinantes, ¿de acuerdo? Buscamos explicar el comportamiento de una variable en función de la otra. Entonces, podríamos decir, la capacidad de concentración de los estudiantes de primer año de universidad depende de sus horas de sueño. O sea, la primera, el análisis de correlación simplemente nos dice hay una correlación positiva entre las horas de sueño y la concentración. Pero aquí decimos algo más estrecho, vamos más allá. El desempeño académico de los estudiantes de primer año de universidad depende, o la capacidad de concentración depende de sus horas de sueño. Si este chico se fue de carrete, se va de carrete todo el fin de semana y duerme poco, obviamente va a estar menos concentrado en las clases y va a tener peor desempeño académico. Entonces, eso es lo que nos está diciendo un análisis de regresión. Por lo tanto, la concentración depende de las horas de sueño. ¿De acuerdo? Podríamos agregar otras variables, pero eso sería nuestro análisis de regresión. ¿Qué es lo que es la causalidad? Fíjense que vamos subiendo aquí por una escalera desde la relación más simple, correlación, la regresión y la causalidad. Lo que nosotros quisiéramos encontrar relaciones de causalidad. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que es la causalidad? Nos dice el comportamiento. ¿Profesora? Dime, sí. Usted está proyectando a la gente presencial, pero por aquí por Zoom no está proyectando su pantalla. No están viendo la PPT. Ah, ya, déjame ver. Déjame ver. Ahora sí. ¿Ahora sí se ve? Ahí sí, profesora, muchas gracias. Ahí, gracias. Ya. Se pasó. Entonces, cuando hablamos de causalidad, lo que queremos decir es que una variable causa la otra, ¿de acuerdo? O sea, el que las horas de sueño van a incidir en la concentración, o sea, la concentración estaría explicada por las horas de sueño. Pero una baja concentración no necesariamente es causada porque duermo poco. Podrían haber otras razones. La persona podría, o el joven, podría tener, qué sé yo, un problema de, no sé, estar alimentándose mal. Podría tener otro tipo de problemas, ¿de acuerdo? Y obviamente incide en las horas de sueño. Pero duerme mal, claro, duerme mal, como tú dices, ¿de acuerdo? Entonces es una relación muchísimo más fuerte, más estrecha, ¿de acuerdo? El comportamiento de una variable es causado por la acción de otra. El contagio masivo de COVID es causado por la ausencia de medidas de aislamiento de los infectados. Si metemos en una pieza, en una habitación o en una sala, un gran número de contagiados COVID y un número de personas que no está contagiada, es muy probable que los que no están contagiados se contagien, y si se contagian ese día en que estaban todos juntos, esa persona se contagiara. Ese contagio es causado porque no hubo aislamiento. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar acá, fíjense que son relaciones de relaciones, no necesariamente de causalidad, relaciones determinísticas, relaciones, vamos a hacer análisis de regresión, pero no necesariamente vamos a encontrar causalidad. Para encontrar causalidad, a veces vamos a encontrar causalidad, otras veces no, tenemos que buscar, explorar más, usar más allá que nuestro análisis de regresión. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Bueno, entonces vamos a ver cómo estamos con la hora. Vamos a ver modelo de regresión lineal para terminar acá y hacer un recreo. ¿Les parece? ¿Están muy cansados? ¿Un poquito? Un cafecito vendría bien. Dime.
Habla un poquito más fuerte, que se escucha bien bajo. Yo digo que un Avancemos. cafecito vendría bien. Un cafecito. ¿Quieren parar ahora y seguir después? ¿O avanzamos un poquito más y paramos después? Up to you, como dicen los gringos. Quedan pocas PPT, profe. Mi programa de la clase es avanzar 2 láminas más y ahí hacer el break. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Entonces, bueno, vamos a entrar entonces al concepto del análisis de regresión, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar el concepto de análisis de regresión y para eso tenemos que explorar acá el modelo, conocer el modelo de regresión lineal. Nosotros entonces vamos a trabajar con análisis de regresión, o sea, vamos a usar variables, una variable explicativa, una variable por explicar, y además esa relación va a ser lineal, ¿de acuerdo? Y con eso llegamos al modelo de regresión lineal. Entonces queremos conocer el comportamiento medio de la población en relación a una o más variables explicativas. Eso es nuestro análisis de regresión lineal. Comportamiento medio de la población. Recuerden que la población es un objeto de estudio que no necesariamente es la población de un país, ¿de acuerdo? La población puede ser un objeto de estudio, puede ser un grupo de empresas, pueden ser un grupo de municipalidades, etcétera. Entonces nuestro objeto de estudio, ¿de acuerdo? Es como el conjunto universo. Y en base queremos conocer su comportamiento promedio, ¿de acuerdo? El comportamiento tipo, comportamiento normal, comportamiento promedio. Entonces nos va a decir la función de regresión lineal describe el comportamiento medio de la población. Entonces tenemos una relación lineal entre las variables y por otro lado tenemos variables aleatorias. Por lo tanto, como tenemos variables aleatorias, vamos a tener un término de error. ¿Qué sería una variable aleatoria? ¿Qué es una variable aleatoria? Una variable que cambia en el tiempo, pero fíjate que yo te puedo decir que tu peso cambia en el tiempo. La edad de todos nosotros cambia en el tiempo. ¿Es aleatoria o no? No No, precisamente porque va relacionada con otras variables. Claro, pero la edad de nosotros cambia en el tiempo. ¿Es aleatoria? no. No, es determinística. Yo sé, siempre sabemos cuál es la edad que tenemos. ¿Cuál es la edad que yo voy a Aleatorio, algo al tener en un azar. año más? Aleatorio, algo al azar que no, me imagino que no podemos, digamos, por ejemplo, tiro una moneda, tengo 2 alternativas, pero aleatorio, no sé cuál voy a salir, me va a salir. Una variable aleatoria es una variable, claro, cuyo valor futuro no se conoce. O sea, ¿cómo va a terminar la guerra de Ucrania? ¿Qué va a pasar con la guerra entre Ucrania y Rusia? Es una variable aleatoria. ¿Cuál va a ser el valor del galón de petróleo mañana? Aleatorio. ¿De acuerdo? Pero sí sabemos cuántos años vamos a tener en 10 años más. ¿Cuánto van a ganar en 10 años más? Eso Aleatorio. no lo sabemos, Eso no lo sabemos. pero se puede modelar. Se puede modelar, claro, se puede modelar, se puede predecir. Entonces, obviamente vamos a trabajar acá con variables aleatorias, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de la función de regresión poblacional. Básicamente, el modelo de regresión lineal, el modelo poblacional, es simplemente la verdadera regresión, ¿no es cierto? La podemos expresar en una función lineal simple, con una variable explicativa, simplemente sería la ecuación de esta recta, ¿de acuerdo? La ecuación de una recta. Entonces acá esto lo vamos a dibujar, no lo vamos a dibujar porque está bastante clara la PPT. Entonces tenemos la ecuación de una recta, tenemos la variable X sería la variable explicativa, la variable Y la variable dependiente. ¿Y qué tenemos? ¿Qué es nuestro modelo? Nuestro modelo tenemos un intercepto que sería beta 0, beta 1 es la pendiente, y tendríamos que el valor esperado, fíjense que el valor esperado de Y dado X es la función de regresión lineal. Si nosotros nos vamos de ese valor esperado a un valor cualquiera de Y, ¿qué es lo que tendríamos? Entonces vamos a dibujar aquí, tenemos X, tenemos Y, la función de regresión lineal
voy a compartir inmediatamente con los que están en la casa. Aquí tenemos el intercepto, aquí tenemos la pendiente, y esto sería el valor esperado de I dado X. Entonces, aquí tendría, esto es el valor esperado, esto es beta 0 más beta 1 por X. Entonces, si yo tomo acá un valor de X, X1, y yo me voy, proyecto en este eje, yo voy a tener el valor esperado de I dado X1. ¿Qué pasa en este punto? Aquí yo tendría I sub 1. ¿Qué es lo que es eso? Un outlier es un valor, ¿qué es lo que sería I sub 1? ¿Qué es lo que sería I sub 1? El valor esperado de I dado X. I sub 1, fíjense, ¿qué es lo que sería? Este es el valor observado, ¿de acuerdo? Este es el valor medio, ¿de acuerdo? El valor esperado de I dado X. Este es el valor observado. O sea, esto le podríamos llamar A y esto es B. ¿Qué es lo que es la diferencia entre A y B? Esto es el error, esto es el error. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que lo que vamos a tener. Vamos a tener que I sub 1 sería igual a el valor esperado, sería el valor esperado de I dado X1 más el error. Ese error lo vamos a llamar, perdón, aquí vamos a usar el término, vamos a diferenciar entre el error poblacional y el error muestral, ¿de acuerdo? Esto le vamos a llamar un error poblacional. Entonces vamos a tener que I sub 1 sería igual a beta 0 más beta 1, X1 más I sub 1. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros en nuestro análisis de regresión lineal? Nos interesa conocer esta función de regresión. ¿Qué pasa con este error? Este error, vamos a explicarlo un poquito más adelante, es el error poblacional, ¿de acuerdo? Ese error está dado por la incertidumbre, ese error está dado por el comportamiento aleatorio. ¿Ese error puede desaparecer? No. Ese error, la mala noticia es que ese error no desaparece nunca, ¿de acuerdo? Lo que nosotros hacemos es buscar un método para estimar esta regresión que también es desconocida. Estos parámetros son desconocidos, ¿de acuerdo? Lo que nosotros hacemos en econometría es buscar métodos de estimar estos parámetros, de conocer esta función de regresión, minimizando el error, pero el error no desaparece. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el análisis de regresión lineal o la función de regresión lineal. Bueno, aquí tengo un ejemplo, lo vamos a ver. Si quiere hacemos un pequeño break y vemos el ejemplo y una pregunta. Aquí en la segunda sesión ustedes tienen unos datos de Excel que los vamos a trabajar con Excel hoy día. Todos tienen computador, los que no tienen el computador de acá. Ustedes tienen aquí todos los bancos aquí tienen están computador. Ustedes tienen que presionar aquí, pulsar y aparece en la pantalla. Eso. Claro, aparece mágicamente la pantalla. Entonces, ahora una pregunta. ¿Cómo están con los conceptos de probabilidades, esperanza matemática, varianza matemática? ¿Bien? ¿O necesitan un repaso? Yo les traí un repaso de eso. Repaso, profesora, mejor. Ah, Por si claro, acaso. Repaso, menos un profe. repaso, profe. Sí, Sí. un repaso Vamos a yo- hacer un Por breve favor. repaso de eso. A ver, les propongo que hagamos un break, se tomen un cafecito, un tecito, lo que quieran, obviamente no alcohol, porque si no va a quedar mal el laboratorio. Y volvamos en cuanto, a ver qué hora es. Las 8:10. A ver, 10 minutos. Ya, 8:20. Ya, 8:25, 8:20, ¿ya? Para que Sí, así porque podemos después salir otro un poquito recreo. más temprano. Ya, 8:20. señorita. Bueno.
Dime. El R que yo formateé en mi computador, ¿Ya? lo perdí después de que lo cargamos en probabilidad de la impresora. Pero lo Entonces, puedes, habían unos links y esas cosas. los puedes, mira, yo se los voy a, Podríamos compartir en la- sí, para yo se- poder descargarlo de nuevo. sí, lo puedes cargar de nuevo. Yo les voy a subir, les voy a subir un link para R y también el link para el MATLAB para que lo puedan descargar. Ya. Sí, pero eso no es problema, solo puedes cargar. Ya, de nada.